10:12, sintonía de sección de misterios. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues aquí pensando si me tengo que ir a cortar el pelo la próxima semana. Pero bueno, eso no es ningún misterio. ¿Tú pagas mucho? ¿Tú pagarías 1.000 euros porque te cortaran el pelo? A domicilio, porque nos ha dicho Dairamar que yo he dicho, yo corto 10. A 10 me cobran a mí. Y le dije, si me lo corta ella... Le puso 2 ceros ahí. Que le ha cortado el pelo a Bad Bunny, ¿eh? Que sí, cuidado, no es lo mismo Dahwani que Bad Bunny. Hay muchos ceros de diferencia, ¿no? Ella dijo, 1 cero más si vas a su establecimiento, 2 ceros más si te lo corta a domicilio, 1.000 euros. Yo lo más que he pagado fueron 16 en un viaje que hice una vez. Me vi con la necesidad de cortarme el pelo. Me pareció una clavada. Yo pago 10, estoy dispuesto a pagar más por un buen trabajo. Antes le pregunté a Pedro Débora, me dice, él paga 15. Yo pago 10, tú 10. Sí, claro, sí. Ahí, la verdad que los hombres ahí tenemos un montón de suerte. Con respecto a tú, ¿cuánto pagas, Pablo? Yo pago 12. Yo pago 10 y doy 2 de propina, normalmente 2 eurillos, porque 10 me parece poco. Claro, a mí lo mío son 8 y pago 10 porque 8 me parecen poco también. Sí, entonces, sí. ¿No? Entonces, bueno, aquí se ha acabado todo el misterio de nuestras cabezas, pero bueno, vamos a ver otros misterios. ¿Has venido con los colmillos afilados hoy o no? Bueno, ya yo estoy un poco descolmillado, pero es verdad que, recuerda, la semana pasada se propuso en esta mesa que pues salió a colación el tema de los vampiros, de los chupasangres, que no siempre son vampiros los chupasangres, y bueno, pues es lo que traemos hoy, el concepto vampiro, y si además de haber hablado de ellos y leerlo en los libros, sigue habiendo vampiros. Esa es un poco la idea para esta mañana. Bueno, ¿les parece? ¿Pablo iba a decir algo? No, como siempre, el número por el que nos pueden contactar, el 677-92-6015, el 677-92-6015. Juanca está encantado de contestar a todas las preguntas y también vamos, por supuesto, apuntando todas esas respuestas. Hablaremos, por supuesto, a ver si hay algún caso en Canarias, pero vamos a ir siempre de lo más general a lo más específico. Juanca, ¿por dónde empezamos? Hombre, a mí me gusta siempre utilizar el eje cronológico. Yo soy de letras puras y, claro, cuando estudiábamos historia me encantaba hacer aquel palo con las fechas, ¿no? De atrás a adelante. Pues el eje cronológico es importante en estas cosas, ¿no? Claro, desde que los tiempos son tiempos, existe el concepto, desde que el hombre es hombre, incluso antes de llegar a serlo por completo, de que hay entidades que pueden venir a llevarse tu vida, ¿no? Pero para no irnos demasiado atrás, yo marcaría 3 puntos. Marcaría la época de Mesopotamia. Ahí habían demonios conocidos como los Lilitu, y los Lilitu se asociaban a ataques a niños y a mujeres embarazadas. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque, ¿por qué atacaban a niños y a mujeres embarazadas los Lilitus en Mesopotamia? Bueno, porque la mujer embarazada aportaba una nueva vida, era una forma de chupar esa vida, de acabar con ella, y a los niños porque realmente no han empezado a vivir o lo están haciendo en ese momento y son fuentes de vida pura, ¿no? Luego, si nos vamos a la Grecia antigua, por ir al azar, ¿no? Y salteando, en la Grecia antigua teníamos a las lamias y las empusas. Los que estudiamos griego y latín, pues estas cosas nos las metieron a fuego, ¿no? Estos eran seres femeninos que su principal misión era seducir a los hombres para alimentarse de su sangre y de su carne. Fíjate que de aquí viven, o beben, mejor dicho, el concepto vampírico que ya encontramos en Rumanía, y que de esto, pues, si quieres, hablamos luego, ¿no? Y por hacer otra parada más en la antigüedad, pues en la Roma antigua. En la Roma antigua se pensaba, aunque no es vampiro de sangre exactamente, se pensaban que existían unos espíritus, que eran los espíritus de los muertos, que venían a atormentar a los vivos y de alguna manera a alimentarse de ellos. Pero aquí no se menciona la sangre. Aquí conectamos con algo muy actual, que es el vampiro energético, y del que también seguramente hablaremos porque yo creo que es lo más palpable hoy en día, ¿no? ¿Te dan miedo los vampiros? A mí no. De hecho, hay veces que he pensado que yo les produzco miedo a ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque durante muchos años me he interesado por este tema también, pero, hombre, buscando la raíz original. El vampiro literario, el vampiro clásico, o ya no te digo el del cine, es toda una prostitución del concepto vampírico original, que un poco es esto, que tiene que ver con la antropología viva y el temor a ser absorbido o a que se absorba tu fuente vital, que al final es la sangre, ¿no?, la que nos hace fluir, nunca mejor dicho, ¿no?
¿Por dónde seguimos, Juanca? Vámonos al siglo XVII y XVIII. Yo creo que esta es la clave. O sea, el vampiro que hoy conocimos, conocemos, vamos a ver, aunque no me gusta mucho hacer esto, la imagen que tenemos de un vampiro, ¿cuál es? Drácula. Tenemos la imagen de un señor mal alimentado, con un aspecto realmente lamentable. Con capa con cuello. Capa, más blanco que yo que sé, y un hombre que sale poco, ¿eh? Y cuando sale volando. Lo hace rapidito, ¿no? Bueno, pues ese concepto vampírico surge en el siglo XVII y XVIII, aunque no es exacto lo que yo he descrito, ¿no? Ese pánico vampírico, sobre todo donde alcanza ese auge, es en la zona de los Balcanes, en Europa Central, incluso en la Europa Oriental. Vamos, el término vampir, el upir, estos términos que al final convierten a la palabra vampiro, surgen en esos suelos, que hoy, bueno, pues principalmente tiene su punto neurálgico en Rumanía. Cuando hablamos de vampiros lo relacionamos directamente con Rumanía. Y ahí es donde surgen, de algún modo, los auténticos vampiros, las auténticas creencias vampíricas, que insisto, luego la literatura los puso en algunos casos hasta guapos, en otros feos como Nosferatu, que guapo no es el hombre, aunque sé que hace lo posible por serlo, ¿no? Pero han existido, Juanca, vampiros reales a lo largo de la historia, eso que decimos auténticos bebedores de sangre. Sí, muchos además, ¿no? Bueno, más que bebedores de sangre, utilizaron la sangre como canalizador para saciar sus perversiones más íntimas. Lo voy a explicar. Personajes que hayan, de la historia, que hayan bebido sangre como alimento habitual, no. Ahora, vámonos a situar ese punto, ese eje en algunos de ellos. Por ejemplo, Vlad III el Empalador, conocidos como Black Drácula o Black Tepes, lo habrán escuchado. Este es el que inspira a que se haga luego la saga de Drácula o de habrán visto la película Drácula o el libro Drácula de Bram Stoker. Está basado en este. Vlad era conocido como el Empalador. ¿Qué hacía Vlad, este príncipe de Valaquia? Nos vamos al siglo XV, ojo, estamos muy atrás, ¿no? Bueno, pues era conocido este hombre por lo bruto que era, por la brutalidad y sobre todo por su principal y gustoso método de tortura. Era empalar. Es horario de mañana, no vamos a entrar en demasiada descripción, pero básicamente es meterte el palo por un extremo y sacarlo por otro. Y ahí te dejaban pinchado, como cuando comemos una banderilla de esta de aceituna. No sé, pues para no ser explícito, yo creo que ya me he pasado. No, bastante explícito, no, exacto. Bueno, pues esa era su afición. Pero ojo, bueno, su perversión. Ojo que no estamos hablando de que así lo hacía, píllame a este, ¿no? No, esto lo hacía por miles y miles y miles y disfrutaba viendo eso. Y de ahí se inspira el Drácula, ¿no? Pero luego hay una que sí, que la sangre la utiliza como método diario, que es Elizabeth Bathory, la princesa, la condesa Bathory. Seguimos en el siglo XVI, XVII, vamos avanzando. ¿Y qué hacía esta? Bueno, pues de hecho fue acusada de torturar y asesinar a cientos y cientos de jóvenes, supuestamente para bañarse en su sangre y así preservar su juventud. Esto es importantísimo porque la condesa Bathory, esta afición que tenía o esto que hacía para seguir siendo joven, es un recurso que han utilizado hasta el otro día muchas personas que consideran que el vampirismo tiene esa fuente de vida y de juventud, y hay personas que siguen creyendo que esto tienen como diosa de alguna manera a Bathory, que esto es posible, ¿no? Y luego hay uno que es muy poco conocido como Jurg Grando. Este era un campesino croata del siglo XVII que bueno, la tradición dice que este buen campesino, además, es el primer caso documentado de vampirismo en Europa y se habla nunca de él o nada o poco. Bueno, pues se dice que este regresó de la tumba para atemorizar a todos los aldeanos, que su cuerpo fue exhumado y se le clavó una estaca en el corazón para que no volviese a levantarse de su tumba. Ojo, el primer caso documentado.
ahí nace esa idea de que para cargarte a un vampiro, entre otros cacharrejos, la estaca en el corazón es fundamental, ¿no? ¿Y el ajo? ¿Cuándo aparece el ajo, Juanca? Bueno, díselo a la mujer de Beckham, que le encantan los ajos. Pues fíjate que no está documentado, datado exactamente, hay un montón de discrepancias con la fecha, pero sí es verdad que son ingredientes que se empiezan a incorporar, sobre todo con la literatura, ¿no? Porque la literatura y el cine han hecho mucho daño. En el cine tenemos a Brácula del Conde Mor, que era el chiquito de la calzada. Me encanta. Yo esa película la he visto un montón de veces, pues soy bastante cutre, como la película, hay que decirlo, es muy cutre. Conde Mor, ¿no? Bueno, pues es un vampiro más. ¿Inspirado en quién? Hombre, en Drácula. ¿Y Drácula inspirado en quién? Ya lo hemos dicho, ¿no? En El Empalador. La literatura. El cine mucho más. La literatura y el cine han hecho... No es que hayan hecho daño, es que han desvirtuado el concepto histórico de esta figura. Es lo que se llama el vampirismo folclórico, ¿no? Siglo XIX ya. Fíjense cómo vamos llegando hasta nuestros días. Aquí ya cambia. Aquí de ese Nosferatum feo como el demonio. A mí me tocó una vez un Nosferatum, me tocó la cara y no me gustó nada, ¿eh? En un circo de los horrores que vino a Tenerife, había un Nosferatum clavado, se me acercó y me puso así las manos aquellas en la cara y te juro que no me hice pis porque ya yo tenía pelos en la barba. Pero... Circo de los horrores, que yo no sé si eso existe o ya prácticamente se ha erradicado o queda en algún país. Hombre, eran simulados todos, no era que llevaran a personas deformes ni nada de eso como antiguamente, ¿no? Bueno, el vampiro ya pasa a ser guapo. El del 19 ya pasa a ser un tipo guapo, elegante, seductor, aristócrata, que digo yo siempre, ¿no? Yo los digo los aristos. Estamos ya con la figura del vampiro, propiamente dicho, ese vampiro literario moderno, como pueda ser Lord Ruthven, que es de los primeros guapos vampiros que salen, pero luego tenemos a Carmilla. Estamos todos en el siglo XIX, que ya era la primera vampira femenina en el cine, en la literatura, en este caso la literatura, y se introduce también la figura del vampiro ambiguo. Hasta ese momento el vampiro era muy macho, o muy hembra, o muy hombre, o muy mujer, ¿no? Pero a partir de finales del 19 empieza la ambigüedad. El vampiro se rodea de hombres y mujeres, a veces con aspecto, especialmente en los hombres, muy femenino. Y le daba igual chupar la sangre de hombres o mujeres, ¿no? Esta ambigüedad empieza a finales del siglo XIX y ya luego llega Drácula, que en 1897, inmortal, carismático y con algo que hasta ese momento no se había dado, poderes sobrenaturales. Convertirse en murciélago, volar, con la mirada reventártelo el cerebro y este tipo de cosas que hasta ese momento no se daban, ¿no? Que es verdad que al murciélago, aparte de que puede dar enfermedades, se le ha, vamos a decir, atribuido una mala fama, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien ve un murciélago en alguna zona de la isla, oye, que hay como un murciélago, y respecto a otro animal, pues sí que te entra a lo mejor más miedo. Es que ha dado con la persona menos indicada porque yo adoro a los murciélagos, de hecho... Bueno, esto es una intimidad, pero yo tengo el tatuaje. La primera persona que oigo decir que yo tengo tatuado un murciélago, una cosa que no suelo... No, ¿Ah, sí? Me miraste de arriba abajo, Miguel Ángel. No te lo puedo enseñar. No. Es que otro, claro... Pero, mira, pues peor me lo pones, fíjate. No, hombre, no. Peor me lo pones, además. Ahora la he liado. O sea, sí, no, es un sitio que se puede ver, pero no en la radio. Aunque en la playa sí. No, quiero decir, es un animal al que yo le tengo especial aprecio, pero también es verdad que yo soy un poco extraño en estas cosas. Se ha llevado una mala fama... y sobre todo con esto de las pandemias y tal, que bueno, que puede, pero vamos a ver, animales que porten, que transmitan enfermedades, hay un montones. Todos los días tenemos moscas o mosquitos en casa y eso viene de, vete tú a saber en qué cosa se posó, ¿no? Es un animal precioso, es como una pequeña ardilla con unas alas. Ahora es verdad que cuando lo tienes encima de tus cabezas, y esto yo lo he vivido en una galería en el norte de Tenerife, uno te hace gracia, pero cuando ves muchos y se mueven, a mí ya no me gusta, ¿no? Claro, ya deja de ser agradable. Claro, que no suelen ir de uno en uno. No, es muy raro. Alguno que se asuste, pero no es lo habitual, ¿no? Juanca, ¿y la ciencia qué nos dice de los vampiros? Bueno, la ciencia nos dice que aquí sobre todo hay que tener en cuenta algunas enfermedades, ¿no? Se han identificado enfermedades
que sí podemos conectar con esta necesidad de beber sangre, ¿no? La porfiria es una de ellas, la más conocida quizás, es una enfermedad genética, y lo que hace la porfiria es que, primero, causa sensibilidad a la luz, ¿vale? Fíjate cómo vamos a conectar con la imagen que tenemos del vampiro. Se te retraen las encías. Al retraerse las encías, da la sensación de que los dientes son más largos, ¿vale? Y además te puede dar anemia con la porfiria, con lo cual palidez en tu aspecto, ¿no? Esta descripción de la porfiria encaja perfectamente con la del vampiro que tenemos en mente. Pero luego está la pelagra. Esto es una deficiencia, no sé si lo diré bien, niacina creo que se llama, y puede causar síntomas en la piel sobre todo, ¿no? También se confunde con enfermedades misteriosas, lo llaman, ¿no? Mucha gente porque no sabe darle una explicación. La catalepsia, bueno, esto que parece que no se da, pero se siguen dando algunos casos, cuidado, ese trance en el que el cuerpo parece estar muerto. En mi familia, yo no lo viví, gracias a Dios, hubo un caso de un tío mío que lo estaban velando, se velaba en las casas en aquel momento, imagínate la imagen, ¿no? Velando el cuerpo presente y va y se levanta el tío, mi tío, se levanta en medio de aquel velatorio. Lo que me cuentan en la familia es que el brinco fue brutal. En aquella época no se usaba la palabra infarto, sino que casi me muero, lo que decían casi me muero, y se levantó despistado que no sabía dónde estaba. Eso es catalepsia, ¿no? Ahora esto, hay muchas pruebas para que no ocurra, pero algún caso ocurre. La rabia incluso, bueno, hay enfermedades que pueden justificar esa iconografía del vampiro más clásico, ¿no? En la actualidad, Juanca, ¿hay quien se pueda considerar vampiro? Sí, de hecho hay grupos que se consideran tal, quiero decir, que viven como vampiros. Eso sí, no quiero criminalizar a ningún tipo de grupos, de tendencias culturales, si lo quieren llamar así, pero es verdad que existe, ¿no? Bueno, es que hay un concepto que es importante, que es el vampirismo clínico. ¿Vale? Esto es un trastorno psiquiátrico raro, pero que se caracteriza por tener una compulsión a beber sangre. Esto va por fases, desde la infancia suele surgir y luego va a más. Bueno, a raíz de esta necesidad de beber sangre surge la comunidad vampírica real. Esto se llama así, la llaman RVC, Comunidad Vampírica Real. Es un movimiento subcultural, global, está en todo el mundo, de personas que se autoidentifican como vampiros. Ellos no creen en el vampirismo sobrenatural, es decir, no creen que van a volar ni tienen poderes de nada, ¿no? Afirman que experimentan una necesidad genuina, no hablo de metáfora, no, genuina, natural, de absorber energía vital y también sangre. De hecho, consumen pequeñas cantidades de sangre de forma segura y consensuada, a menudo sangre que obtienen de donantes voluntarios, que ellos llaman donantes, y esto que nos parece una locura, a mí me lo parece, a mí me parece un auténtico disparate. Me está dando un mal rollo. Pero existe, Miguel Ángel, claro, damos la espalda a lo que hay, claro, pero o lo conocemos. No. Yo es que estaba pensando... Hay que conocerlo, pero a mí me da miedo y me produce rechazo, honestamente. Claro, que tú cuentas las cosas también, esta es otra, ¿no? Claro, lo estabas contando y me estaba imaginando, ¿no? Pues esto, ¿no? Mi cabeza se había ido, ¿no? A beber un vaso de sangre, ¿no? De decir... Se hace. Claro, es que claro, porque lo estás contando de tal manera que me está imaginando y digo, pero por favor... Sí, mira, en una ocasión bajaba en el tranvía, te hablo de unos años ya, y me pegué un susto, porque es la primera vez que lo vi. Luego he estado en congresos donde los he visto más, ¿no? Pero esta fue la primera vez, y vi que un chico estaba hablando con otro, me llamó la atención sus ropas, porque es verdad, yo sé diferenciar un gótico de lo que es otra era una mezcla, ¿no? No era gótico, era una mezcla. Y cuando sonrió este chico, tenía unos pedazos de colmillo y me quedé como impactado y me vi en la obligación de preguntarle, porque uno se dedica a esto. Digo, mira, ¿son tuyos? Dice, sí. Digo, pero ¿y esto cómo te lo hace? Dice, me los afilé. Bueno, pues hay dentistas que se prestan a eso, ¿no? Y no sé si este hombre, porque esto luego lo estudié más tarde, pertenece a la comunidad vampírica real, pero es que existen personas que llegan al extremo de beber, consumir.
¿Y sangre. esos son los vampiros energéticos? ¿O no? Bueno, ¿O los estos vampiros energéticos son los- esto y muchos más. Claro, estos son conscientes, es decir, estos salen a beber energía, a absorber energía y saben a qué lugares ir. A festivales, a conciertos, donde hay positividad, donde lo que no van nunca, porque son conscientes, yo lo voy a entrecomillar, es ir a la sala de espera de un hospital a absorberle la sangre a nadie. O sea, la Sí, energía, sí, sí, perdón. Van en los sitios donde sobra energía. Pero es que luego están los vampiros energéticos. ¿Pero esos son los que se enganchan a la luz gratis o qué? Esos son que vampiros Pues sí. energéticos. No, pero Esos son piratas, más bien. tú los nombrabas esta mañana, Miguel Ángel, son los que, por ejemplo, en los trabajos, a lo mejor ni de forma consciente, porque son así, son malajes, son gente Sí. negativa, gente empozoñada que te absorbe la energía, entras de un buen rollo al trabajo y a la media hora después de cruzártelo te quieres ir. Esos hay un montón, ¿eh? Claro, en los No, trabajos. no y en digo los aquí, sitios. no digo aquí, digo Bueno, en nuestros entornos, ¿no? En nuestros entornos cercanos. Bueno, Sí, yo ya sí. no tengo, no tengo Sí, sí. muchos de esos en el entorno porque son gente que evitas, ¿no? Hay que quitarla, claro. Hay que quitarlos, claro. ¿no? La gente que te chupa la energía hay que quitarla. Estos son los chupadores de energía, ¿no? Que no es nada nuevo. Decía antes Pablo, oye, ¿y en Canarias existen los vampiros? Bueno, la tradición de los vampiros energéticos en Canarias viene de nuestros ancestros, pero no solo de los de energía, sino de los de la sangre. Busquemos en lo que los viejitos nos contaban y no tan viejitos y te dicen que las brujas en Canarias se acercaban a los niños por la noche para chuparle la vida. En otros casos para vaciarlos, decían, ¿no? Son relatos que tenemos de nuestros mayores. Como siempre, invito a que vayamos a los pueblos a hablar con los que ya tienen sus 80 y pico, 90 y pico y Dios quiera que más, y te van a hablar de estas mujeres, normalmente hablaban de mujeres, que se dedicaban a chupar la sangre a las embarazadas y a los niños. Nos van a dar el desayuno, ¿eh? No, pues... Dice Yayi. Me hace gracia que digáis que beber un vaso de sangre, dice, la morcilla de qué está hecha. No, si tienes De razón. sangre, dice, y se la comen, dice, los huevos Ya, es ya. la regla de las gallinas y se la comen. Sí, sí. Joder, por eso digo que no hagan el desayuno con lo de los huevos. A mí lo de la morcilla Por siempre me favor. ha preocupado un poco, pero efectivamente... Por favor, ¿no? Yo estaba pensando en el conflicto del Instituto de Modonación y Hemoterapia, que no tenemos reservas a Madre ver si mía. a lo mejor No, es por el vampirismo. Mi madre. Eso está muy controlado, al contrario. Dice, Fíjate que es la mejor otro oyente dice, cosa que puedes hacer es donar sangre, es el mejor vampirismo que podemos practicar. dice, mira, este es más simpático, dice, da Juan y pregúntale si al que le gusta el solomillo vuelta y vuelta se considera un vampiro. Para mí sí. Bueno, O sea, yo como pinche y gracias por aportar un poco de Carmelo, gracias de verdad por aportar un poco, porque Claro. a todos los demás, gracias por supuesto también por escribir, pero es que no han dado el desayuno, porque es que yo me he dado la casualidad que esta mañana me he desayunado 2 huevos revueltos, ¿entiendes? Bueno, Entonces, Claro. claro. Miguel Ángel, claro, hay dos extremos. Entre comerte la carne cruda, que te puede convertir, puedes ser tachado de vampiro, a los que como yo se la comen prácticamente quemada, que somos necrófilos, que nos comemos la carne muerta y quemada. O sea que, en fin, hay extremos, ¿no? Vamos al término medio. Sí, Vamos al término medio. Yo no sé, pero Hoy no, ensalada. Ensalada. Hoy ensalada, es que lo de los huevos me ha quitado las ganas, de verdad. Si lo piensas, caray, sí. Sí, en fin. Qué duro. Bueno, tampoco qué duro, entremos qué a- duro hacer radio hasta ahora de la mañana, de verdad. un viernes. Hablando de vampiros, ¿en qué momento? Hombre, ¿Qué temita vamos a coger la semana que viene? Pues no lo sé, vamos a barajar algo porque ya empieza el verano, ¿no? Sí, y sí. seguro que sacamos algo acorde. De todas formas, si algún oyente quiere dejar algún mensaje a lo largo de lo que reste de mañana o lo que sea, me lo van a comunicar y buscamos cosas que Dice, nos sorprendan. un chupito de transfusión de sangre. Bueno, pues nada, Juanje, brindamos hoy con un chupito de sangre. En fin, dice Miguel Ángel, esa es la realidad, lo que te estaba contando, lo de la morcilla. Es verdad. Sí, sí. Si yo lo sé, lo sabemos todos, pero bueno, lo de las gallinas no lo tenía tan claro. Y otro dice que en la sangre ya viene en polvo No pensaba, prefabricada, no dice. ¿Viene sangre en polvo prefabricada? Pues no sé, a lo mejor se ha inventado eso. Como si ya fuera la para- leche en polvo, ¿no? No, pero que a lo mejor Juanca, se ha ¿dónde te inventado encontramos? eso. Nos encontramos este fin de semana aquí en Santa Cruz. Mañana vamos a recorrer Santa Cruz descubriendo ¿Ah, sí? sus ¿A qué claves hora? masónicas, crímenes, bueno, apariciones. ¿A qué hora? 8 de la noche. Y, ¿Te quedan plazas o lo tienes lleno ya? pues creo que alguna queda así. Sí. Y cuando ya está prácticamente lleno el domingo, creo que queda un par de ellas para el Sabbat de las Brujas por la zona de las afueras de la laguna donde vamos a rescatar esas historias. Qué interesante, pero vaya mañanita.
Juanca Romero Asmen, un placer tenerte como cada semana por aquí. Y bueno, que vaya bien el fin de semana. Hasta el próximo verano. hasta el verano. Nos vemos en verano. El lunes no, el viernes no, el lunes no, el viernes que viene. Gracias, Juanca. 10:37.